El día de hoy vamos a ver lo que sería el tema de linealización, ¿verdad? Vamos a iniciar primero con unos conceptos básicos acerca de linealización y después les voy a explicar por qué es que se ve en este tema, digamos, en este curso, el hecho que a veces necesitamos de extraer de una señal no lineal un segmento de tiempo en el cual es lineal. Es prácticamente en eso se basa. Porque como estamos llevando el curso de análisis y control de sistemas lineales, lo que queremos analizar son sistemas lineales, porque ya el sistema no lineal suele ser muy complejo de analizar. Entonces a veces lo que se hace es extraer un instante en tiempo, un delta t, en el cual la señal es lineal, para poder hacer un análisis respectivo, ¿verdad? Del mismo. Entonces, primeramente, las aproximaciones lineales de sistemas físicos. Nuevamente, usted sabe que todo lo que hemos visto hasta el momento son sistemas físicos que se definen en términos de su excitación y respuesta. ¿Qué quiere decir su excitación y respuesta? Que ante una entrada que se esté excitando el sistema, X, digamos X de t, va a recibir la respuesta Y de t. Entonces estamos claros. Un sistema lineal satisface justamente las propiedades de superposición y homogeneidad. Esos son prácticamente lo que me dice si el sistema lineal, si satisface las dos propiedades. Si un sistema satisface las dos propiedades, considero que es lineal. ¿Y cuáles propiedades son? La superposición, que ya ustedes la han escuchado ya en otros principios, y la homogeneidad también. Entonces, como les decía, tenemos un sistema en cual ante una excitación o una entrada x de t vamos a obtener una respuesta y de t, ¿cierto? ¿Y qué me dice la superposición? Bueno, resulta ser que si yo segmento la entrada en dos entradas, digamos, eh, por una entrada x de 1 a t, voy a recibir una respuesta y de 1 a t, por una entrada x de t, voy a recibir una respuesta y de t. Y ustedes saben que la suma de estas dos prácticamente debería ser igual a la suma de las dos salidas. Pensemos como, yo siempre les pongo el ejemplo, ¿verdad? Cuando ustedes ven superposición en CC y en sus temas de circuitos, nosotros tenemos un circuito general que tiene que tiene dos fuentes, por ejemplo. Entonces sabe que el circuito general, si usted mide alguna de sus parámetros en un sistema lineal, como alguno de sus elementos pasivos, ya sea la corriente, la tensión de buena resistencia, esa sería mi respuesta. ¿Okay? Ante una entrada que puede ser dos fuentes, le dice que la salida, que puede ser esa corriente de cierto elemento, es tanto, ¿verdad? Y entonces yo lo que hago es un juego de que, mira, si deshabilito una fuente y tengo solamente una, es cuando tengo una condición de que el sistema lineal solamente tiene una entrada específica y voy a obtener un valor específico de esa corriente. Si lo considero con la otra fuente, teniendo la anterior apagada, igualmente obtengo el mismo valor, tengo otra salida diferente, pero relacionada a ese parámetro. Y ya saben que la suma de estas dos tiene que darme igual a esta, que eso normalmente lo que relacionamos. Eso quiere decir que igual la suma de estas dos se relaciona con mi entrada. Eso es el principio de superposición. El otro principio que tiene que cumplir es homogeneidad. Es prácticamente que aquí, bueno, aquí tal vez le hace falta lo siguiente. Este principio me dice que igualmente, ¿verdad? Tenemos la misma relación de entrada y salida. Entonces, digamos que a la entrada se le multiplica una constante, así que hay que poner a indicar que beta es una constante. Entonces, se va a ver reflejado la respuesta igualmente de forma lineal, distribuido por multiplicado por la misma constante. Eso quiere decir que si usted está poniendo aquí, por ejemplo, ante los sistemas que hemos analizado, usted está poniendo un step de, o sea, una entrada de escalón unitario, por ejemplo, VT, y recibes que la salida, mira, la salida es, no sé, 10 revoluciones por segundo, por ejemplo, todo bien, ¿verdad? Y si lo multiplico por un beta, quiere decir que ahora en lugar de tener un escalón de 1 nada más, ahora tengo, no sé, 20 VT, cuando estoy multiplicando la entrada. Entonces en la salida tendría justamente esos 20
multiplicado por mi respuesta de salida, que si yo estaba hablando que tenía una salida de 10 revoluciones por segundo, por ejemplo, ahora va a estar justamente multiplicado por 20 y va a tener 200 revoluciones, ¿verdad? Entre más linealmente estoy aumentando la entrada, se ve reflejado linealmente en la salida. Eso es lo que quiere decir la homogeneidad. Entonces, si cumple con esos dos principios, el sistema se puede considerar lineal. Por ejemplo, analizamos estos dos, ¿verdad? Analizamos estos dos. Resulta ser que claramente ustedes ven y ustedes dicen, es no lineal. Pero, ¿por qué no es lineal? No, digamos, porque ese sistema, cuando usted lo ve, yo sé que es cuadrático. Aquí tenemos dos ejemplos diferentes, de dos salidas distintas, ¿verdad? Aquí tengo una salida que de entrada es x a la 2. Y aquí tengo otra que es justamente, bueno, la pendiente por la entrada más b, ¿verdad? O sea, ustedes ya conocen que esta es la famosa ecuación de lineal, matemáticamente hablando, pero resulta ser que no es lineal de acuerdo a mis principios que acabo de mencionar. ¿A qué me refiero? Este no es lineal porque no cumple la superposición. Y resulta ser que este, debido a este parámetro, esta intersección que tenemos acá, no cumple con la homogeneidad. Entonces no puedo decir que realmente es lineal para el análisis que quiero hacer. Y este justamente no cumple para la superposición. ¿Y por qué? Bueno, podemos así rápidamente hacer una relación de ambos para que entendamos que por qué no son lineales. No sé si en este espacio me dará para hacerlo, pero digamos, supongamos que voy a dar para este primero, voy a analizarlo con estos parámetros. Digamos, supongamos que que x1 es igual a 5 y x2 es igual, no sé, a 3. Entonces, ¿cómo compruebo yo que no es lineal de acuerdo a la superposición? Estoy dando dos entradas para ver cómo se comportan dos salidas del sistema. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Lo que quiero decir es que el sistema original, digamos que y evaluado en x1 y x2, sería prácticamente, por ejemplo, pensemos en que va a ser una x, que va a ser la suma de las dos, x, digamos, 5 más 3 al cuadrado, esto me daría como 64. Tengamos ese valor por ahí. Ahora relacionémoslo por aparte. ¿Okay? Ahora relaciono que mi y1 evaluado en x1 va a ser prácticamente, esto sería 5 a la 2, que sería 25. Y mi y2 evaluado en mi x2 sería prácticamente 3 a la 2, que sería 9. Esto quiere decir que se supone que mi x1 de t más x2 de t tiene que ser igual a, bueno, no tiene que ser igual, sino que tiene que estar directamente relacionado a lo que suceda cuando yo suma las dos salidas. ¿Okay? Esto quiere decir que en este caso, si yo sumo esa relación, prácticamente en este caso, ¿qué tendría yo? Tendría que, por ejemplo, estoy teniendo ahora que si yo sumo estas dos, bueno, ahí me disculpan por el espacio. Si yo llego y sumo estos dos resultados, 25 más 9, esto me daría 34. Okay. Y este valor de 34 es diferente. Si ustedes ven, este valor de 34 es diferente al de que hubiéramos relacionado teniendo las dos entradas juntas. ¿Okay? Me daría justamente 64. Entonces ahí es como que uno ya ve que, bueno, esta relación para ese sistema ya yo determino que no es lineal debido a que no cumple con por el principio de la superposición. En este caso, en el 2, no sé, aquí pongamos igual valores. Pensemos que x igualmente x va a ser 5, m va a ser 2 y b va a ser igual a 1, por ejemplo. Entonces el sistema original con esos valores prácticamente
me diría que sería, por ejemplo, aquí sería y igual a m por 5 más b, donde m es igual a 2, b es igual a 1, entonces esto me daría prácticamente 11. ¿Okay? Pero digamos que supongamos que tengamos un beta igual a 2, y recuerden que este principio era que beta por x de t nos va a dar una salida de excitación que va a estar relacionado linealmente con el mismo beta por la salida de t, donde aquí en este caso tengo que mi salida normal es 11 ante una entrada de 5, si lo vemos así. ¿Okay? Prácticamente lo que estoy teniendo en este caso, en este primer ejemplo que puse, tengo que ante una entrada de 5 voy a tener una salida de 11, pero ahora relacionamos con ese beta. Vea que beta estaría multiplicando aquí a x y ver qué pasa con la salida. Entonces hagamos esa igualdad acá. Entonces, si yo tengo que mi función es esta, prácticamente yo podría decir que beta por y va a ser igual a teniente m por beta x más b, y esto debería tener una cierta relación con la igualdad que estamos cumpliendo. Entonces aquí prácticamente sería, bueno, aquí tendríamos 2y igual a m por 2 por 5 en este caso, más b, donde ya sabemos que estos valores no cambian, ¿verdad? M es igual a 2, b es igual a 1, y aquí estoy teniendo que 2y es igual a, si hacemos esto, nos queda justamente, nos estaría quedando, bueno, 2 por, aquí tenemos 10 por 2, 20, aquí nos quedaría 21, ¿verdad? Aquí nos quedaría 21, pero resulta ser que lo tengo que dividir entre 2, entonces me está quedando que y es igual a 10.5, o que hay una pequeña diferencia del valor de 11 al valor de 10.5. O sea, al poner esa constante proporcional tanto en la entrada y la salida debería ser igual, hay una diferencia. ¿Okay? Hay una diferencia. No sé si vieron la diferencia que hay. No da exactamente 11, está cercano a 11, pero no da exactamente 11. Entonces no está cumpliendo con la homogeneidad justamente. Por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Y en caso del x igual a 2, y igual a x a la 2, no está cumpliendo con la superposición, porque resulta ser que la suma de las dos salidas no me está dando igual a la salida que tendría que hacer. Justamente. Eso es lo que me indica que ese sistema entonces en sí no son lineales, por lo cual yo me baso en ciertos principios o métodos ya que existen para linealizar sistemas, o linealizar en realidad alguna señal. Lo que buscamos, la linealización de una señal. En general, la idea que quiero darles es el hecho de que, voy a agregar una página, es el hecho que nosotros al estar refiriéndonos al tema de linealización, lo que hacemos es el hecho de que tenemos un sistema no lineal prácticamente. Tenemos aquí un sistema no lineal. Por ejemplo, pensemos en que este sistema, bueno, aquí tenemos entre la entrada y salida. Este sistema podría ser, no sé, por ejemplo, pongamos aquí una gráfica. Resulta ser que mi salida se comporta como una señal senoidal. ¿Qué quiere decir esto? Se comporta justamente oscilante, por ejemplo. Pero lo que pasa con este sistema no lineal es que, si bien describe de forma precisa cómo se comporta el sistema,
nosotros tratamos de convertir este sistema en un sistema equivalente que extraiga un segmento de su señal que sí va a ser lineal, ¿verdad? Un pequeño segmento, lo que llamamos una pequeña señal, una pequeña señal. O sea, convertimos en un sistema equivalente que va a ser lineal. ¿A qué me refiero? Seguimos con el ejemplo de esa señal senoidal. Resulta ser que si yo analizo este segmento acá, nada más en esa pequeña señal, considerando el hecho de que parto de un punto acá donde tomo una condición inicial x sub 0 y y sub 0, y lo que hago es analizar un pequeño instante de tiempo después de esa condición inicial, ¿verdad? O entre esas condiciones iniciales. Aquí estoy analizando una pequeña sección de todo el mismo sistema, el cual es lineal, ¿verdad? Eso es lo que busca justamente el proceso de linealización. A partir de un punto, ¿verdad? Justamente en un pequeño segmento de la señal de tiempo, extraemos ese pequeño segmento y lo podemos analizar, ya podemos hacer todo lo que hemos venido haciendo en el curso y analizar ya un sistema lineal de un segmento de una planta en sí que tenía un comportamiento no lineal. Ok, esto suele pasar, por ejemplo, bueno, ustedes en control está el famoso proyecto de péndulo invertido, que si ustedes ven el péndulo invertido tiene un movimiento oscilatorio completamente. Un péndulo invertido normalmente es una cajita aquí, tiene un motor, un acelerómetro o algo para poder medir el ángulo, y usted lo que trata es que el sistema siempre se quede en ángulo cero, ¿okay? Esa es su posición de referencia, pero resulta ser que él va, ante un muy pequeño movimiento, él va a caer en un cierto punto y va a empezar a oscilar, movimiento para acá, movimiento para acá. O sea, eso visto de un dispositivo que me permita medir el ángulo, entonces va a tener un movimiento oscilante. Entonces siempre va a haber un pequeño instante en el cual yo podría linearizar el péndulo, porque siempre va a haber un segmento en el cual él puede hacer lineal, ¿verdad? Un segmento pequeñito, y a partir de ese segmento me simplifica mi modelo matemático para poder hacer un control, por ejemplo. Eso es como la idea que uno busca en ese tipo de sistemas. Entonces, si hacemos una comparativa, prácticamente este sistema lineal es un poco, obviamente va a ser un poco diferente al descrito linealmente, pero digamos, este se descompone del real. Si lo ve, como les digo, este sistema se descompone del real, y es más fácil de analizar, justamente es más fácil de tratar, más fácil de analizar. O sea, ustedes tratan de hacer un modelo matemático, un sistema no lineal, es bastante complejo, ¿verdad? Eso ya a veces en el mismo baraje matemático ustedes tienen que intervenir ahí. Suele ser muy complejo y empieza a generarse muchas dudas, ¿verdad?, durante el proceso. En cambio, cuando no es no lineal, entonces justamente lo que hacemos es que si bien, a pesar de que el sistema no lineal describe de forma precisa, real, el comportamiento de toda la planta, como podría ser un péndulo invertido, o sea, eso es un ejemplo básico de control, que a la hora de modelar lo que pasa es que él interviene aquí en los ángulos de seno de zeta o coseno de zeta, y usted ocupa linealizar de forma tal que normalmente la aproximación lineal que se hace aquí es que cuando tenemos un ángulo acá, normalmente en ángulos muy pequeños, no sé si ustedes sabían esta aproximación, en ángulos muy pequeños de zeta, radianes, el seno de zeta termina siendo igual a zeta. Entonces es como el proceso lineal que siempre hacen en ese tipo de procesos. Entonces ya aquí estoy justamente sacando un segmento de mi sistema. Eso es lo que está sucediendo. Entonces eso es lo que hacemos, un proceso matemático que me permite linealizar. Eso es lo que se ve en este tema justamente.
Entonces, métodos más utilizados, está el método de serie de Taylor, que es el que vamos a ver el día de hoy. En este caso, el método serie de Taylor lo que hace es, igualmente, vamos a hacer una aproximación lineal de una serie de derivadas, normalmente, y obviamente tenemos que ir considerando cuál va a ser nuestra entrada de excitación y cuál se espera que sea la salida. Normalmente las variables que se relacionan siempre va a ser una salida esta que está en función de x y un punto de operación normal, que eso quiere decir como prácticamente un punto de equilibrio donde yo a partir de ese punto de la señal yo empiezo a tratar de determinar la aproximación lineal del sistema. Pero siempre es importante tener un punto de referencia, un punto de operación normal, como dicen. Entonces, prácticamente se basa en esto. Se basa en que si consideramos un rango de interés, ¿verdad? Una función no es continua, se expresa mediante una serie de Taylor de esta forma, ¿verdad? Vea que aquí todo se basa en un punto de operación normal, x sub 0, donde y, que va a ser prácticamente nuestra función, va a ser igual, se va a ver igual a una ecuación. Bueno, aquí hay que aclarar algo. Aquí este y f de x es prácticamente mi y de la señal, y este f de x sub 0 es prácticamente y evaluado en x sub 0. Okay. Por simplicidad lo vamos a ver como y esto lo vamos a ver como y sub 0. Okay. Más, y aquí va a ir una serie, ¿verdad? Una serie de que la derivada con respecto a x en su punto nominal, ¿verdad? Justamente multiplicado por su diferencia de x menos x sub 0, más y sigue la sumatoria, más un medio, el factorial de la segunda derivada, y así va. Pero normalmente no marcamos toda la serie, ¿verdad? Aquí la serie seguiría con más, y otra vez la diferencia, otra vez 1 entre, aquí seguiría como un medio igual, o la tercera derivada, y así va, ¿verdad? Pero nosotros solo extraemos de la serie de Taylor, solo vamos a extraer esta información de acá, nada más, no vamos a extraer de la derivada de orden superior, porque lo hacemos a partir de una pequeña señal, entonces no hace falta arrastrar todo el resto. En donde vamos a ver que, bueno, lo que ustedes están viendo aquí justamente es un diferencial, ¿verdad? Del parámetro x, donde yo estoy analizando menos un punto nominal, y esto de aquí se le conoce como la pendiente. ¿Okay? Vamos a llamar una pendiente acá. ¿A qué me refiero? Si yo uno todas estas partes, prácticamente usted lo que está teniendo es y igual a y sub 0 más una pendiente k por x menos x sub 0. Esto ya tiene un comportamiento lineal, justamente. Bueno, lo podemos ver como la ecuación lineal que estamos analizando, donde esta acá va a ser una pendiente que está multiplicando justamente la diferenciación del punto nominal con respecto al punto siguiente. Y esta es una condición inicial también, o sea, porque normalmente los vamos a relacionar con dos puntos de operación nominal, que es tanto x sub 0 como y sub 0. Entonces, si la variación justamente entre x y menos x sub 0 es pequeña, muy pequeña, es posible no considerar los términos de orden superior. Eso es lo que yo les refería. Es posible que, como es una pequeña señal, descartamos el considerar los términos superiores de la serie. Solamente nos enfocamos en el primer segmento de la serie, que sería este. Ok, justamente, bueno, ahí me disculpan lo del retorno ya. Entonces, como lo venía haciendo, la pendiente del punto de operación está dada justamente por la derivada parcial. Bueno, aquí no sería la parcial, sería la derivada de la función con respecto a x evaluado en ese parámetro en x cuando es igual a x sub 0. Entonces prácticamente la reducción quedaría de esta forma. ¿Ok? La reducción quedaría de esta forma, como yo les decía a ustedes, que se plantea ya como una ecuación lineal. Entonces, prácticamente es convertir mi sistema actual a uno que es equivalente de esta forma. Aquí ya lo estoy haciendo la equivalencia a un sistema lineal de mi sistema que voy a analizar. Entonces, otra forma de acomodarlo, bueno, paso este a restar. Entonces la aproximación lineal cerca del punto de operación se puede expresar ya realmente como lo ven acá. Como lo podemos ver, esto prácticamente sería
y prácticamente lo que estoy expresando como un delta y igual a k por un delta x. ¿Ok? Esto ya en sí es una ecuación lineal completamente. Eso es lo que buscamos. Una aproximación lineal es exacta si se aplica la hipótesis de pequeña señal. Aquí es importante que esto es cuando se aplica a pequeñas señales. Quiere decir que la diferencia es muy pequeña entre x y x sub 0. Estamos analizando una pequeñísima señal. Lo que yo les decía a ustedes, de todo el sistema lineal, no lineal que les ponía aquí, si analizo una pequeña porción, una pequeña señal, o sea, donde tengo aquí un x sub 0 a un x, una pequeña porción, en esta pequeña porción es lineal, ¿verdad? Eso es lo que está hablando, una pequeña señal.